una presentación de... Hola, soy Freddy Núñez, bienvenido a su programa de los miércoles Café con F de hoy 25 de marzo de 2026. Recuerde que pueden ver este y todos nuestros programas a través de YouTube y demás redes sociales de Ojo con Eso TV, en cuyo playlist estamos. Hoy en Curiosidades Históricas diremos algo sobre la lapidación y otras variantes de la represión en Irán. La lapidación es un cruel procedimiento para asesinar muy antiguo, anterior incluso al Islam, pero que está todavía contemplado en las leyes de los ayatolás. ¿En qué consiste? Se cava un hoyo y la persona, hombre o mujer, es metida dentro de él. Pero aunque le parezca inaudito, aún en esto hay diferencia entre el trato dado a las mujeres y a los hombres en el infierno de los ayatolás. ¿Cómo se coloca dentro del hoyo al hombre y cómo a la mujer? El hombre es enterrado hasta la cintura y la mujer hasta el pecho. Y usted dirá, ¿y esto qué significa? Pues que la ley establece que si quien está en el hoyo logra salir de él, se libera de la muerte. Y obviamente es más fácil dejar el hueco si usted está hasta la cintura que si está hasta el pecho, es decir, más profundo. De hecho, han escapado hombres, pero jamás una mujer. Un grupo de gente, pueden ser autoridades o gentes escogidas por ellos, deben utilizar piedras que cumplan con determinadas características. No pueden ser demasiado grandes, pues podrían matar de inmediato. Y no pueden ser muy pequeñas, pues deben causar daño real. La idea es causar el mayor sufrimiento posible al sentenciado. Solo se detiene el apedreamiento cuando la persona fallece. Desde la toma del poder de los ayatolás en 1979 con Jomeini a la cabeza, las posibilidades de acceder a información son muy difíciles en Irán. Sin embargo, se estima que desde esa fecha hasta hoy han sido asesinadas por diversos métodos decenas de miles de personas, la gran mayoría hombres. Organismos internacionales han establecido que el sistema de ejecución en Irán no solo castiga los delitos religiosos y los delitos comunes, sino que también es utilizado como un mecanismo de control político y social. Desde el año 2025 y en lo que va este proceso de 2026 en que Estados Unidos e Israel están tratando de eliminar el peligro que para la seguridad mundial representa el cavernario régimen de los ayatolás, se estima que han sido asesinadas entre 7.000 personas con probabilidades de verificación y otras afirman que 35.000 personas, una cifra que es difícil de comprobar por las características del régimen. El caso más reciente ha sido el del joven de 19 años, Saleh Mohammadi, campeón juvenil de lucha, acusado de asesinar en una manifestación a un policía y de quien se asegura se obtuvo su confesión bajo tortura. Fue ahorcado, que es otro de los métodos más comunes en Irán. Y en este momento, de enero por participar en manifestaciones contra la barbarie, está amenazada de ser también ahorcada. No he podido confirmar hasta este momento si ya esa bárbara orden ha sido ejecutada. No hay que olvidar que la prisión, la tortura, el asesinato como método de imponer el terror a una sociedad es una característica que hermana todo tipo de dictadura, del signo que sean. Lo de Irán conmueve también, entre otras cosas, y esto quisiera decirlo enfáticamente, porque permite apreciar el alto nivel de hipocresía que existe, por decirlo menos, en los llamados sectores progresistas del mundo, que guardan silencio ante estos hechos. Un ejemplo claro es esa turba mefítica de Podemos en España, con Pablo Iglesias y la Irene Montero a la cabeza, que desde un lujoso chalet en Madrid, donde viven, apoyan la dictadura cubana, pero cobran de la dictadura iraní. Amigos, llegamos a nuestro segundo segmento de Café con F, Nota Internacional, y queremos tocar algo acerca de la guerra en Irán. En menos de 3 semanas de iniciado el conflicto, datos ofrecidos por la Organización de Derechos Humanos Jinga estima que al menos 5.900 personas han fallecido hasta el 20 de marzo, de los cuales 5.300 formarían parte de las fuerzas militares iraníes y 600 civiles.
Consideran que han muerto al menos 6 soldados estadounidenses y destacan, aunque no suministran cifras, que han muerto militares y civiles, incluidos niños, en ciudades del sur de Israel. También señalan la existencia de muertos y heridos civiles en regiones como Líbano, Gaza, Cisjordania, producto de misiles lanzados por Irán. Los ataques contra Irán han golpeado las instalaciones nucleares y de enriquecimiento de uranio, afectando su producción, así como la destrucción de misiles, unidades de producción de drones, centros de comando y control militar y del gobierno, etc. Pero por otro lado, también se ha producido una alarma mundial ante la situación planteada en el estrecho de Hormuz. Irán ha limitado el tránsito por el estrecho, solo da paso a buques de países que considera aliados o no hostiles. Mientras que semanalmente atravesaban el estrecho unos 100 buques, en la actualidad solo pasan alrededor de 7. Por el estrecho de Hormuz transita entre el 20 y el 25% del petróleo transportado por mar diariamente. Esto es más o menos unos 20 millones de barriles de petróleo diario. En cuanto al gas licuado, también pasa por allí cerca del 20% del comercio mundial. Ahora bien, ¿quiénes son los más afectados por este cierre? China, la India, Japón y Corea del Sur. Según cifras recientes, estos 4 países consumen el 75% del petróleo transportado a través del estrecho. Pakistán importa a través de esa vía, esto es importante, cerca del 98% del petróleo que consume. Y aunque Europa y Estados Unidos no dependen de manera importante de ese paso en cuanto a petróleo, Europa sí importa a través del estrecho una parte significativa de gas licuado. Por otro lado, esta guerra ha producido algunos realineamientos, reordenamientos de los países en el Medio Oriente. Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, están cooperando activamente con Estados Unidos sin que eso signifique su participación militar directa contra Irán. Incluso Arabia Saudita, que apenas en 2023 logró medio normalizar sus relaciones diplomáticas con Irán, está en este momento revaluando su relación con los ayatolás al punto de que se encuentran rotos los diálogos diplomáticos y han declarado persona no grata a funcionarios de la embajada de Irán en Bagdad. Arabia Saudita ha sido objeto de ataques por parte de los iraníes, quienes dicen hacerlo para afectar bases de los Estados Unidos en ese país. Los saudíes han declarado a Teherán y le han advertido de la posibilidad incluso de realizar acciones militares directas contra ella, de continuar esta situación. Con los matices del caso, puede decirse que aún sin participar ofensivamente desde el punto de vista militar en el conflicto, Europa, y es el caso de Francia, Reino Unido, Alemania, han apoyado a Estados Unidos, pero evitan involucrarse directamente en el conflicto. Estos países, al igual que la Unión Europea, el G7, apoyan las sanciones que se le han impuesto a Irán y defienden la necesidad de contar con una seguridad energética. Pedro Sánchez, quien definitivamente no representa a España, ha condenado la acción militar de Israel y Estados Unidos. Bueno, a estas alturas de la guerra, se estima que en Irán se han producido también más de 50.000 detenciones de ciudadanos que protestan contra el régimen. Y se calcula que más de 100 personas pueden estar en este momento condenadas a muerte. Por otro lado, la destrucción de la gran cantidad de mandos militares, religiosos y policiales del régimen iraní debería conducir a la derrota y salida del poder de ese régimen cavernario que asfixia al país. Eso es lo que deseamos los demócratas del mundo. Bien, amigos, en nuestro tercer segmento, una ojeada a Venezuela, vamos a ver
qué está ocurriendo en Venezuela con la transición. Luego de los eventos del 3 de enero, en que fuerzas especiales de los Estados Unidos extrajeron al dictador Nicolás Maduro junto a su esposa y de alta dirigente del PSV, Cilia Flores, se ha iniciado lo que se llama un inédito proceso de transición. La verdad es que en estos 81 días han ocurrido muchas cosas y algunas de ellas generan suspicacias y desconfianza en sectores opositores. Luego de la extracción del dictador, el presidente Trump apoyó que asumiera como encargada de la presidencia Delcy Rodríguez, cuyo prontuario delictivo no tiene nada que envidiar al de Maduro. A partir de ese momento y bajo el tutelaje norteamericano, Rodríguez ha tomado cantidad de decisiones que han sido apoyadas por Trump. En este momento se encuentra en una fase que llama mucho la atención. Está designando nuevos miembros de su gabinete. Seguramente también designará al fiscal y al defensor del pueblo. Todos esos nombramientos son espurios, pues emanan de autoridades, bien sea la encargada Rodríguez, la Asamblea Nacional, etcétera, que son per se absolutamente fraudulentas. Mucha resonancia han tenido los cambios efectuados en el mundo militar, hechos casi clandestinamente, y donde los sustitutos poseen un historial, si no tan nefasto como el de los sustituidos, peor. Se mantiene el teniente Cabello al frente de los organismos de represión como gran cuidador del aparato utilizado para agredir a la ciudadanía y sembrar terror, a través, entre otros, de los colectivos de la muerte. Por lo pronto, ni la dictadura ni Trump parecen muy inclinados a celebrar rápidamente elecciones que le permitan al país elegir sus autoridades. Y es aquí un punto nodal que nosotros debemos considerar. Creo que es necesario que los venezolanos asumamos que todos somos parte de la transición y debemos luchar para que ella ocurra. En este sentido, repito, la dictadura no tiene prisa, mueve ficha y adelanta maniobras destinadas a eventualmente competir en ellas con ventaja. En ese sentido, para mí es evidente que el Rodrigato está trabajando con Zapatero la candidatura de Enrique Márquez, confiados en que con él en la presidencia pues todos saldrían muy bien librados. Marco Rubio, el senador Rick Scott, el resto de parlamentarios del estado de Florida vitales para la gobernabilidad parlamentaria de Trump, así como diversas organizaciones e instituciones internacionales de prestigio e influencia, han dejado claro que unas elecciones en Venezuela sin la participación de María Corina Machado simplemente no serían aceptadas. Y aquí creo necesario insistir en eso de que todos los venezolanos somos parte de la transición, de tal manera que se impone en los hechos una actuación coordinada del liderazgo nacional visible en el desarrollo de actividades políticas permanentes, destinadas a la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales, como el hambre, los salarios, las pensiones, la insoportable crisis de los servicios públicos destruidos después de 27 años de corrupción e ineficacia, etc. Y destinadas a exigir la celebración de elecciones. Ese liderazgo recorriendo el país debe denunciar permanentemente el atropello que significa para los venezolanos mantener la ilegal inhabilitación de María Corina Machado y exigir con fuerza su eliminación. Comenzar pues a dar los pasos firmes que preparen las condiciones para el terremoto electoral que llevará a María Corina Machado a la presidencia de la República. Son las elecciones generales la vía para la reinstitucionalización real del país, para lograr una verdadera justicia y una verdadera paz entre los venezolanos. Amigos, llegamos al final de nuestro Café con F de esta semana con el segmento El libro, las artes, los personajes.
Y antes de continuar con la lectura del importante libro de Anne Applebaum, quiero informarles que el sábado 11 de abril a las 3:30 de la tarde será presentado en Miami el libro de la escritora y periodista venezolana Mirta Rivero, La oscuridad no llegó sola. Este libro fue presentado en Madrid el pasado mes de diciembre y en ese momento el escritor y periodista venezolano Javier Conde lo definió como un trabajo descomunal. La presentación del libro será en Macondo Coffee Roaster en Kendall. Rivero es autora también de un libro muy importante, La rebelión de los náufragos. Bien, ahora continuemos leyendo algunas partes del importante libro de Anne Applebaum, Autocracia S.A., los dictadores que quieren gobernar el mundo. Bien, decíamos al finalizar el último capítulo que Europa se ve pues comprometida con defender la democracia en Ucrania. Y entonces agrega aquí Anne Applebaum. Durante un discurso en Varsovia, el presidente de entonces de Estados Unidos, Joe Biden, describió el momento como una prueba para su país. Joe Biden dijo: defendemos la democracia de las naciones, defendemos el derecho de los pueblos a vivir libres de agresiones, defendemos la democracia. Bueno, todo el mundo lo ovacionó y ese es el reto de los demócratas en el mundo. Pero, dice Anne Applebaum, al igual que los activistas democráticos de Venezuela o Bielorrusia, poco a poco se dieron cuenta de que no solo luchaban contra Rusia en Ucrania, sino contra Autocracia S.A. Xi Jinping había manifestado su apoyo a la invasión ilícita de Rusia antes de que empezara, emitiendo una declaración conjunta con el presidente ruso el 4 de febrero, menos de 3 semanas antes de que las primeras bombas cayeran sobre Kiev. Anticipándose a la indignación de Estados Unidos y Europa, los dos líderes anunciaron de antemano su intención de ignorar cualquier crítica a las actuaciones rusas y en especial, ojo, todo lo que pareciera una injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos. El monumento al cinismo contra el cual estamos obligados a luchar los demócratas. Aunque sí nunca ha compartido la obsesión del dirigente ruso por destruir a Ucrania, y aunque los chinos parecieran ansiosos por evitar una escalada nuclear, se negaron a criticar directamente a Rusia cuando la guerra se prolongó. En cambio, sacaron provecho de la nueva situación, compraron petróleo y gas ruso a bajo precio y también vendieron tecnología de defensa a Rusia en secreto. No fueron los únicos. A medida que avanzaba la guerra, Irán exportó a Rusia miles de mortíferos drones. Corea del Norte le suministró municiones y misiles. Estados satélites y amigos de Rusia en África, como Eritrea, Zimbabue, Mali y República Centroafricana, la respaldaron en la ONU y en otros foros. Desde los primeros días de la guerra, Bielorrusia permitió a las tropas rusas reutilizar su territorio, incluidas carreteras, líneas férreas y bases militares. Turquía, Georgia, Kirguistán y Kazajistán, todos ellos estados iliberales con lazos transnacionales con el mundo autocrático, ayudaron a la industria de defensa rusa a eludir sanciones y a importar máquinas, herramientas y componentes electrónicos. India aprovechó la bajada del precio y compró petróleo ruso. En la primavera de 2023, los burócratas rusos se habían vuelto más ambiciosos. Empezaron a hablar de crear una moneda digital euroasiática basada quizás en la tecnología del blockchain para sustituir al dólar y disminuir la influencia económica de Estados Unidos en el mundo.
También querían estrechar su relación con China para compartir sus investigaciones sobre inteligencia artificial y el Internet de las cosas. El propósito último de toda esa actividad jamás estuvo en duda. Un documento filtrado que describía esas conversaciones las resumía reiterando las palabras de Lavrov, el canciller ruso. Rusia debía aspirar a crear un nuevo orden mundial. Esa meta es común en todas las autocracias, reforzadas por las tecnologías y tácticas que copian unas de otras por sus intereses económicos comunes y sobre todo por su determinación de no renunciar al poder. Creen estar ganando la partida. Esa idea, su origen, por qué perdura, cómo contribuyó inicialmente el mundo democrático a consolidarla y cómo vamos a derribarla ahora, constituyen parte fundamental de este libro. Bien amigos, los espero el próximo miércoles en otro Café con F.